Muy bienvenidos a una edición más de su programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el pastor Luis Alba y en esta hora, en el tiempo que le corresponde al pastor Gabriel Andabaso, hoy tenemos la bendición de estar aquí asistiéndolo, ya que el día de hoy él tuvo un asunto ministerial que atender y nos ha pedido que podamos estar con ustedes en este día para compartir la serie que él viene tratando acerca del sufrimiento. Primero que nada queremos agradecerle a Dios y a la hermana Grace Rendell por permitirnos estar aquí y también a usted por favorecernos con la sintonía de la señal de Canal 38. Recuerde que este canal tiene diversos formatos, tanto en inglés como en español, y cuenta con varias señales, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4. Es un canal que es muy diverso y en el cual usted puede encontrar mucha programación propia para la familia, para la edificación sobre todo de nuestra fe. Bueno, durante este mes, a la par de que se viene tratando un tema que se ha escogido para tratar en este mes, que es el sufrimiento, aparte de ello, se ha venido presentando una propuesta que yo creo que es muy necesaria y viene a cubrir un vacío de una necesidad que está ahí muy latente en nosotros como pastores. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de nosotros no siempre batallamos en el área de los ministerios de la alabanza, en la iglesia, ya sea por la cuestión técnica de tener un mejor desarrollo de la ejecución de los instrumentos, así como de entender la teología o el ministerio de la adoración y también por consecuencia el carácter que tienen que tener de compromiso, de consagración aquellos que participan del altar en el ministerio de alabanza? Bueno, para atender este tipo de situaciones, Dios nos ha bendecido aquí en la ciudad y hay una academia cristiana que opera y que tiene el propósito de bendecir y de edificar a las iglesias, contribuyendo en la formación no solamente musical, sino también de carácter y teológica de aquellos que han decidido servir al Señor en el área de la alabanza. Y para ello quiero dar la bienvenida a nuestra hermana y amiga Milka Andabaso. Milka, bienvenida. Gracias, pastor. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para saludarles. Damos gracias a Dios y al Canal 38 por esta oportunidad y claro al pastor Alba por darnos este breve momento para hablarles sobre esta escuela de música Arpegio. Bueno, la iniciamos este año con el propósito principal de capacitar músicos que sirvan, como ha dicho el pastor Alba, en el ministerio de alabanza y adoración. Como hija de pastor vi esa necesidad en mi iglesia y también en otras iglesias alrededor de la ciudad. Y bueno, para decirles rápidamente sobre el programa, está abierto para las edades de 10 años en adelante. Se divide en dos, una es para las edades de 10 a 14 años. Todos los sábados tienen una hora de clase de 1 de la tarde a 2 de la tarde. El otro programa es para las edades de 15 años en adelante. Este es un programa, son 4 horas de clase, empezando de 10 de la mañana a 1:45 de la tarde. Y en estas 4 horas se dan las siguientes clases. Una clase de teoría de música, que es para que el estudiante entienda el lenguaje de la música, que pueda analizar la música, comunicarse con otros músicos. Y luego está la clase de entrenamiento auditivo, donde se le da al estudiante estrategias para desarrollar la destreza de identificar elementos de la música, como lo son el ritmo, melodía, armonía, acordes, entre otros, solamente escuchándolos. Correcto. Hay ocasiones en las que el músico dice, bueno, es que no ensayé o no, es que necesito la hoja con los tonos que me guíe. Bueno, la clase de entrenamiento auditivo es para que el músico no necesite eso, sino que en cualquier momento esté listo y preparado para tocar su instrumento. Es desarrollar un oído que esté más preparado, sí, para ejecutar la alabanza, ahora sí, en cualquier lugar donde esté, ¿verdad? En cualquier lugar. Por ejemplo, en momentos que tal vez el predicador termina, ¿no?, y se llega el momento de ministrar,
a veces, ¿te sabes este canto? O me siguen con este, o el grupo de alabanza tiene que hasta cierto punto a veces improvisar. Entonces, el músico que tiene el oído entrenado, pues eso es mucho más fácil. ¿Sí? No tiene que estar dependiendo de alguien o de algo para hacerlo. Entonces, algo que me llama la atención, disculpa que te interrumpa, Milka, es que mencionaste también que abran teología de la adoración. teología de la adoración. ¿Qué puede esperar una persona que se integre a la academia o como pastores decir, les van a enseñar sobre teología de la adoración? ¿Qué podemos nosotros esperar de esa materia? Entonces, en esta clase se le enseña al estudiante, primeramente, pues cómo se aplica eso a mi vida, ¿verdad? Porque sabemos que el ministrar no es nada más me subo y toco mi instrumento. Hay muchas áreas, muchas otras cosas que yo tengo que preparar en mi vida personal. Correcto. Yo cómo vivo mi vida, mi consagración a Dios. ¿Quién soy yo en Cristo? Para empezar, he sido salvo, he tenido una experiencia de salvación con el Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En el Antiguo Testamento, ¿en qué consistía el trabajo de los músicos? ¿Eso se aplica a la vida cristiana ahora? Si era en el Antiguo Testamento, ¿tiene que ver con nosotros hoy? Correcto. Y luego, ¿cómo eso yo aplicándola a mi vida ahora afecta a la iglesia? No solamente tocar mi instrumento, sino cuando yo me consagro a Dios, cuando yo le soy fiel, cuando yo vivo realmente para Él, ¿cómo afecta eso mi ministración? Y cómo afecta la vida de los que me rodean, la vida de la iglesia, cómo eso edifica a la iglesia. Entonces es para crear conciencia de eso y a la vez la seriedad, que no es nada más estoy tocando para una banda, estoy tocando un concierto o algo así, estoy sirviendo a Dios. Y eso es algo de compromiso, es algo que requiere fidelidad sobre todas las cosas. Es cambiar mucho la mentalidad de ser mucho más que un músico. Así es. A ser una persona que está en el ministerio de la alabanza. Bueno, Milka, ¿a dónde se puede comunicar las personas que tengan interés? Porque lo que tú nos estás compartiendo ahorita es muy importante, pero quería preguntarte, por ejemplo, hay gente que nos está mirando ahorita y dice, quiero saber más información sobre los costos, etcétera, etcétera, de qué horas a qué horas. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? El teléfono al que pueden llamar es 915-740-3758. Una vez más, 915-740-3758. ¿Las clases dan inicio? El 28 de este mes, es este próximo sábado que viene. Correcto. Bueno, pues ahí está la propuesta. Usted no tiene por qué estar batallando más, hablando como pastores, ¿verdad? Podemos ayudar a que los músicos, los que ejecutan los instrumentos de la alabanza, puedan dar ese paso de ser mucho más que músicos para adquirir una responsabilidad, un mejor compromiso y sobre todo levantar el nivel de la adoración de una manera integral. Gracias, Milka, por proponernos esta presentación. La academia se llama Arpegio y está ubicada en el 24, 00 George Theater. Ok, gracias, Milka. Bueno, le agradecemos a Milka por presentarnos la Academia Arpegio. El día de hoy estamos prosiguiendo con la ayuda del Señor de este tema que el pastor Andabaso nos ha venido tratando. Como les decía, el día de hoy él tuvo que asistir a un viaje de carácter ministerial y nos ha pedido que le suplamos o le tratemos de asistir, ¿verdad? Sabemos que él es un gran maestro, pero vamos con la ayuda del Señor a tratar de hacer el mejor esfuerzo en este día. Y yo quisiera invitarlos a que se unieran conmigo en un tiempo de oración para pedir la bendición de Dios en la reflexión del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para ello voy a leer en Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 16 al 18. Dice así: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos en Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparan
los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por Canal 38. Gracias por toda la gente, Padre, que se congrega de forma virtual a sintonizar este canal. Señor, queremos pedirte que tú bendigas de una manera muy especial a todos nuestros televidentes y que esta señal y el tema que se va a tratar pueda servir de edificación, pueda servir de consuelo, pueda servir, Señor, de fortaleza tal vez, pero sobre todo, Señor, que nuestra fe se afirme en ti y que podamos entender que tú eres, Señor, sobre cualquier circunstancia. Señor, te lo rogamos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos siguiendo con el tema del sufrimiento, pero hoy vamos a hablar la importancia de comprender el sufrimiento para asumir una actitud correcta frente a él. ¿Qué podemos nosotros definir sobre sufrimiento? Alguien dijo que el sufrimiento es el estado ya sea del cuerpo o del alma que es sometido a un acontecimiento que le afecta. Repito, sufrimiento puede ser un estado de nuestro cuerpo o de nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, cuando son sometidos a un acontecimiento que nos afecta. Algo que es especialmente doloroso, prácticamente lo que se refiere, ya sea una aflicción, una desgracia o una tribulación. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo los rabinos asociaban sufrimiento específicamente al pecado. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estuvo aquí, dice que miró una persona que era ciego de nacimiento. Y como el pensamiento, el criterio imperante de aquel tiempo era que el sufrimiento era producto del pecado, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre que es ciego de nacimiento o pecaron sus padres? Fíjese que esa pregunta denota el criterio que lamentablemente hasta el día de hoy muchos tenemos. Asociamos que el sufrimiento de una persona está asociado siempre con el pecado, lo cual no siempre va a ser así. Porque el Señor Jesús le respondió: ni este hombre pecó, ni pecaron sus padres. Él dijo, Él está así para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces Jesús nos da una dimensión del propósito del dolor, donde no solamente va a sufrirse, escuche, por consecuencias del pecado, sino que se va a sufrir simple y sencillamente porque vivimos en un mundo marcado por el dolor y el sufrimiento. Ahora, pero Jesús nos da una clave de esperanza. Dice que aún el sufrimiento de aquel hombre era una puerta, un espacio, un escenario para que el nombre de Dios fuese glorificado. Entonces, los rabinos miraban el dolor de esa manera, asociado a una culpa, y por lo cual esa persona, si se arrepentía, entonces se autorredimía, ¿verdad? Esa era la perspectiva judía. El dolor nos redime. Y suena muy bonito, pero esa es una perspectiva oriental con respecto al dolor. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña y nos da mucha luz con respecto al propósito del sufrimiento, porque quiero hablar del sufrimiento en dos maneras. No estoy hablando del sufrimiento que es producto de nuestras malas decisiones, de nuestra inmadurez de carácter. No estoy hablando del sufrimiento que es producto de nuestra culpa, donde yo decido algo malo y me vienen consecuencias. La Biblia nos está hablando en este contexto del sufrimiento, ya sea por la causa de Cristo o estando en Cristo. Son dos cosas diferentes: el sufrimiento por la causa de Cristo o el sufrimiento en Cristo. El sufrimiento por la causa de Cristo está ligado al testimonio cristiano. Es decir, vemos una iglesia primitiva
que es perseguida por dar testimonio público del mensaje del Evangelio, de su fe en Jesús. Y luego eran perseguidos, desterrados, lapidados, crucificados, apedreados, etcétera. Esa es la persecución producto de estar en Cristo, sufrimiento por estar, por la causa de Cristo, perdón. Pero hay un sufrimiento que es el sufrimiento en Cristo. Y el sufrimiento en Cristo no está hablando necesariamente que es producto de una persecución o de intolerancia religiosa hacia nosotros, sino que es padecer las cosas naturales de la vida, de las cuales no estamos exentos, que puede ser la enfermedad, la desgracia, los reveses de la vida, las desilusiones si usted quiere. Pero escuche, aunque no se haya hecho lo malo, simplemente tenemos que enfrentar, porque los cristianos también se enferman de cáncer, los cristianos también tienen accidentes, los cristianos pasan también rachas económicas difíciles, los cristianos enfrentamos momentos inesperados como cualquier otra persona. La diferencia es cuando estamos en Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar del sufrimiento en ese contexto. Y me llama la atención que en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, usa mucho más la palabra sufrimiento. En el Nuevo Testamento se usa 42 veces la expresión sufrimiento para referirse principalmente a los sufrimientos de Cristo. Pero no siempre se identifica con una afectación dolorosa o una aflicción negativa. En otras palabras, hay ocasiones en que sufrir se ve como un beneficio. Y ahí es donde viene a ser un tanto controversial o contracultural, o simplemente choca con nuestro criterio, porque ¿quién va a pensar en nuestro contexto que es benéfico sufrir por la causa de Cristo o como cristiano enfrentar las adversidades y los reveses de la vida? Vamos a hablar primeramente de comprender el valor del sufrimiento. Leíamos ahorita en Romanos 8, 16 al 18, que dice que el Espíritu mismo, y si nosotros nos detenemos un poquito, el contexto donde habla de esto es cuando dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Un espíritu que nos da, número uno, identidad en Cristo, y nos da familiaridad e intimidad con el Padre, y a través del cual podemos clamar, como presenta la palabra hebrea, Abba. Y al juntarlo con Padre es como decir papito, o una cercanía muy familiar con el Padre. Abba Padre. En ese contexto, refiriéndose que nos es dado el Espíritu, en un contexto donde a través del dolor, a través de la adversidad, escuche, no nos aleja del Padre, sino que nos acerca por el Espíritu Santo que nos es dado. Y dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Escuche, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estamos leyendo Romanos 8, 16 y 17. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Algo que nosotros tenemos que entender de lo que estamos considerando para comprender el sufrimiento como cristianos es que el apóstol San Pablo, por su experiencia en la adversidad como creyente, nos habla de la esperanza y de la actitud correcta que nosotros tenemos que tener frente al sufrimiento. Primero nos enseña que el Espíritu Santo le asegura, es decir, produce la convicción en nuestro espíritu
da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que darnos testimonio a nosotros en la adversidad de que nosotros seguimos siendo hijos de Dios? Bueno, esto nos hace pensar cuando Jesús sintió hambre y fue tentado en el desierto. Si algo a lo cual apela el enemigo para cuestionar nuestra relación con Dios, nuestra salvación, para cuestionar nuestra identidad en Cristo, es que el enemigo usa la adversidad. Si hay un escenario en el cual nosotros somos vulnerables, es en la adversidad. Curiosamente, nadie va a dudar que es hijo de Dios en la abundancia o cuando las cosas marchan bien. Al contrario, decimos gracias a Dios. Pero en la soledad, en la adversidad, en la enfermedad, en la desilusión, en la escasez, en ese tipo de escenarios es donde el enemigo apela a nuestro razonamiento y a nuestros sentidos, cuestionando que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado. Por eso la esposa de Job, al ver el escenario de desgracia, le dice a Job: Job, no te entiendo. ¿Sigues manteniendo tu integridad hacia Dios? No tiene sentido. Dios no está con nosotros, Job. Si Dios estuviera con nosotros, no nos estuviera yendo como nos está yendo. Job, yo creo que Dios ni siquiera nos considera como sus hijos. Maldice a Dios y muérete. El diablo le dice a Jesús, cuando le tienta, le dice lo siguiente: si realmente tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, en la adversidad, nosotros somos vulnerables en nuestras emociones, en nuestro criterio. Porque alguien dijo por ahí que en la adversidad es donde parece que Dios se desdibuja. A veces es tan fuerte, es tan grande el aturdimiento, la frustración por lo que estamos viviendo, que pareciera como que Dios se desdibuja de nuestro panorama. Y es ahí donde el mismo Job le dijo a Dios: no tiene caso que yo haya nacido. Es ahí donde Elías le dice a Dios: quítame la vida. Es ahí donde Jonás dice: yo no quiero vivir. Es ahí donde Juan el Bautista, escuche, cuestiona que Jesús sea quien dice ser y le manda a preguntar: ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro? En la adversidad aparece nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, al grado que Jesús mismo le dice al Padre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escuche, si algo nos hace cuestionar la fidelidad, la compasión y el cuidado de Dios, es la adversidad. Ahora, por eso Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8, el verso 16, y les dice: el Espíritu mismo les asegura en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tal vez no entiende todo lo que está pasando. No somos llamados a entender todo lo que está pasando. Es imposible que yo dijera: ay, qué lindo que estoy sufriendo, qué bueno. No es cierto. Mas sin embargo, lo que usted tiene que tener claro cuando enfrenta el revés, la adversidad, el dolor, la aflicción, el sufrimiento, número uno es saber que usted es hijo de Dios si usted está en Cristo Jesús. El Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Y como tales, si somos hijos de Dios, dice, somos herederos. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y somos herederos de grandísimas, maravillosas y preciosas promesas.
Y hay promesas que ahorita vamos a estar hablando, que como hijos de Dios tenemos acceso a ellas para enfrentar el dolor con una actitud correcta. Por ejemplo, Pablo cita que nosotros, cuando estamos enfrentando el dolor, dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es decir, esto no es el todo. Lo que usted está enfrentando no es el todo. Ese diagnóstico de esa enfermedad terminal. Ayer un hombre de Dios, un misionero que amamos y respetamos mucho, en días pasados, mejor dicho, nos informó a varios de sus amigos que su esposa había sido ya desahuciada, ¿sí? Y a veces nos concentramos solamente en eso. Pero si nosotros filtramos la experiencia, porque este hombre escribe con una tranquilidad y una paz, que aunque hay un dolor, hay una esperanza que es más grande todavía. Y dice, si nosotros somos herederos de todas esas promesas, ¿qué promesas? Por ejemplo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, su llama no arderá en ti. O la promesa del Salmo 23. Aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temerás mal alguno, porque yo, dice el Señor, voy a estar contigo. Promesas de las cuales somos herederos, como aquella que dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, se tiene que enfermar porque se corrompe, se va desgastando el hombre exterior, pero el interior se va renovando. Entonces, promesas como la que Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O promesas donde el Señor nos enseña que nuestra relación con Él va más allá de la muerte. El salmista dijo, porque este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él estará con nosotros, nos pastoreará aún más allá de la muerte. Escuche, Pablo dice que si tan solamente esperamos en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Podemos enfrentar el sufrimiento hoy con esperanza, pero también podemos enfrentarlo, escuche, no solamente esperanza para esta vida, sino conscientes de que aquí no se termina todo, que hay una esperanza más allá. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si vivimos, dice Pablo, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por eso Pablo está diciendo que al ser herederos con Cristo, no solamente de las promesas para esta vida, sino las de la eternidad, y al ser coherederos con Cristo, nosotros, aunque tengamos que sufrir y enfrentar el dolor, la palabra nos enseña que al mismo tiempo nosotros tendremos parte con Él en su gloria. Así es que hay algo muy importante que usted y yo debemos de saber. Cuando enfrentamos el dolor, tenemos que saber que este dolor que la Biblia llama de manera momentánea, presente, no se compara con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Lo que sucede es que vivimos en un mundo donde el humanismo nos presenta como que ni los creyentes deberían de sufrir, como los creyentes están exentos del sufrimiento o del dolor. Pero ahorita vamos a estar viendo más adelante, al regresar de esta pausa, cómo nosotros somos llamados, escuche, no a ser resilientes, sino a ser más que vencedores a pesar del dolor.
Así es que queremos que se una a cualquier petición que usted tenga. Puede llamarnos en este momento. Vamos a un corte musical y regresamos para hablar la diferencia entre la resiliencia y ser más que vencedores. Vamos a este corte musical. En la azotea, por todas partes donde sea, que tú eres todo para mí. Quiero gritarlo por las calles, en las montañas, en los valles, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo lo que anhelo. Escucha mi canción. Que tú eres todo para mí y que sin ti no sé vivir. Que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción, el que a mi mundo da color. Quiero anunciarlo por el mundo, de lo más alto a lo profundo, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a mis hermanos, desde el pequeño hasta el anciano, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo lo que anhelo. Escucha mi canción. Que tú eres todo para mí y que sin ti no sé vivir. Que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción, el que a mi mundo da color. Tú eres todo para mí y que sin ti no sé vivir. Que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción, el que a mi mundo da color. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo lo que anhelo. Escucha mi canción. Que tú eres todo para mí y que sin ti no sé vivir. Que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción, el que a mi mundo da color. Eres todo para mí, porque sin ti no sé vivir. Eres mi gozo y devoción, mi vida, mi gozo, mi devoción, el que a mi mundo da color. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Unidos en el Amor de Cristo, en ausencia del pastor Gabriel Andabazo, que les envía un saludo. Bueno, me ha pedido que el día de hoy le supla y le asista, así es que yo sé que comparado con ese gran maestro, hoy vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por retomar el tema del propósito del sufrimiento, el cual se viene tratando durante todo este mes, y que queremos animarle. Si usted está enfrentando cualquier tipo de situación, por favor no se quede solo, llámenos. El número a marcar es 532-8518, área 915 del Paso, Texas, y también puede hacerlo desde Ciudad Juárez. Déjenos saber también sus peticiones a través de correo electrónico que usted ve en la pantalla, y nosotros vamos a estar orando aquí por lo que usted está enfrentando. Cuando hablamos del sufrimiento, tenemos que entender que por naturaleza humana el sufrimiento es desagradable,
es pesado, es insoportable, a veces considerado injusto, y en realidad desde el punto de vista como creyentes, a veces pareciera como que nosotros estamos exentos de enfrentar el dolor, pero esa es una mentira. El cristiano no está exento del dolor, ya sea por la causa de Cristo o simplemente estar en Cristo y enfrentar alguna adversidad, aunque no se ha hecho ningún mal. De hecho, el testimonio de la iglesia no se entiende en el texto bíblico si no está ligado a la adversidad. Y eso es algo que vamos a estar viendo ahorita. Siempre el testimonio, el impacto, cuando nosotros leemos la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, como en el periodo post-apostólico, donde vienen lo que se conoce los padres de la iglesia y todos aquellos, nos enseña que la iglesia fue perseguida, que los cristianos eran apedreados, eran perseguidos, eran martirizados en los circos romanos, en el imperio romano. Pero la iglesia, al dar el testimonio y enfrentar la adversidad, la iglesia experimentaba una multiplicación de los discípulos. Así es que no podemos separar la adversidad del testimonio y del avance del evangelio. Dicho sea de paso, no que quiera sonar negativo, pero está comprobado que la iglesia crece más con los vientos en contra que con los vientos a favor. Pareciera que los vientos a favor es un caldo de cultivo para que se creen teologías muy humanistas o muy centradas en el ego humano y no en la cruz de Cristo y el propósito de Dios. Pero ese sería otro tema. El punto es que lo que estamos viendo nosotros ahorita es que el cristiano va a enfrentar el sufrimiento, pero lo tiene que enfrentar con una actitud diferente. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Escuche esto. ¿Quién de nosotros en nuestro contexto quiere ser ligado a una persona que es considerada un enemigo público o un enemigo del Estado? ¿Verdad que nadie quisiéramos estar ligados o relacionados a una persona de este tipo? Bueno, en el contexto que Pablo escribe esto, Pablo es un enemigo público del Estado de Israel, del Israel de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque es enemigo de los sacerdotes, según los sacerdotes del templo, porque Pablo está hablando de la gracia y Pablo está hablando de la iglesia y Pablo está diciendo que cada creyente es un templo del Espíritu Santo y que ahora ya no es necesario más rituales de sacrificios, de toros, de machos cabríos, sino que ahora somos lavados con la sangre de Jesús, justificados, etcétera, etcétera, delante de Dios. Entonces ahora Pablo es un enemigo tanto del sistema religioso de Israel, como también es un enemigo del imperio. Porque en el contexto de decir Jesús es el Señor, era declarar que César no era el Señor. Porque uno de los términos de César era el Señor. Entonces decir Jesús es el Señor en el contexto de la iglesia primitiva era declararse enemigo público del imperio romano. Entonces, por estas causas, Pablo enfrenta el encarcelamiento, la prisión. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Sí, del mismo por el cual yo estoy preso. La misma causa que me llevó a mí a la cárcel, no te avergüences, Timoteo, de tomar esa causa y de hablar de esa causa del evangelio con vehemencia y con convicción. No te avergüences. Hazlo con dignidad. Pablo le dijo: porque yo no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios. Pero también Pablo le dice, no solamente no te avergüences de dar testimonio del Señor, tampoco te avergüences de mí. Timoteo, sé que soy un hombre considerado enemigo público del imperio, enemigo público del culto, del templo, de los fariseos, de los saduceos, etcétera. No te avergüences de mí. ¿Quién de nosotros, escuche, se sentirá orgulloso de hoy estar relacionado con un enemigo público del Estado? Sin embargo, Pablo le dice, no te avergüences de mí, que soy prisionero, pero soy prisionero por la causa de Cristo. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Dicho de otra manera, Timoteo, posiblemente tú te vas a encontrar mañana también en mi condición, enfrentando la cárcel, enfrentando los vituperios, las vejaciones, los maltratos, los juicios injustos por la causa de Jesucristo. Y si aprendes ahorita a enfrentar esto con entereza, con gozo, con convicción, tienes que entender que Dios te va a dar su espíritu para que tú y yo podamos soportar los sufrimientos. Ahorita hay una palabra que está muy de moda y es la palabra resiliente. ¿Oído ese término? Resiliente. La palabra resiliente. Resiliente, se han escrito libros, se dan conferencias sobre lo que quiere decir resiliente y lo que implica y cómo la gente puede ser empoderada, etcétera, etcétera, para enfrentar la adversidad. Bueno, la pregunta es, ¿el creyente es llamado a ser resiliente? Mire, la palabra resiliente proviene del latín. Y la idea de la palabra latina de resilere es algo que se puede estirar, se puede estrujar y luego vuelve a su forma natural. Es como una pelota que rebota con una pared de concreto muy dura. Cuando la pelota choca, la pelota se contrae, se deforma ante el golpe, pero al regresar rebota y vuelve a su forma normal. Esa es la idea de resiliencia o resiliente en el contexto del latín. Ahora, en nuestro contexto, basado sobre eso, resiliente es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Y también resiliente quiere decir sobreponerse y volver a la normalidad. Ok. La pregunta es, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, de acuerdo a que dice que somos herederos, coherederos con Cristo, herederos de Dios, que hay un peso de gloria para nosotros, etcétera. Nosotros como cristianos debemos esperar ser resilientes como el mundo lo presenta. Esa es la pregunta. Y la respuesta es no. Escuche, le voy a decir por qué. Si consideramos el significado de lo que es resiliencia, bueno, en el mundo hay muchos ejemplos en la naturaleza, en la humanidad, en la historia de la humanidad, que el hombre es resiliente por naturaleza. Y tenemos que decirlo que es resiliente por naturaleza porque simple y sencillamente está creado a imagen y semejanza de Dios. Es llamado a enseñorear aún por encima de la adversidad, sobreponerse, adaptarse y volver a la normalidad. Pero el creyente tiene una esperanza mucho más que resiliencia o ser resiliente. Y déjeme le digo por qué. Porque un resiliente solamente se sobrepone y se adapta volviendo incluso a su misma condición original, pero nada más. ¿Sí? Alguien que perdió un brazo y se vuelve a reintegrar después de terapias. Alguien que se sobrepuso a una desilusión y se vuelve a casar, qué sé yo.
alguien que se sobrepuso a la bancarrota, que es resiliente, por ejemplo, de una enfermedad como el cáncer. Todo eso es inspirador y es bueno, pero lo que la fe nos ofrece va más allá de esto, y déjeme le digo por qué. Porque el Evangelio nos ofrece mucho más. Número uno, en la adversidad, en el sufrimiento en Cristo o por Cristo nos da un enfoque correcto de lo eterno. Quiero citar ahorita y enviarle un saludo a nuestro amigo el pastor Chris Richards, porque él este último año él cambió el nombre de los congresos que hacía, y nos llamó mucho la atención que él puso un nombre Enfoque Eterno. Y creo que ese es el primer propósito del sufrimiento en Cristo. Sabemos que él enfrentó la partida de su amada esposa a la presencia del Señor, o también situaciones adversas en el ministerio donde fallecieron algunos miembros en algún accidente. Y él entendió algo, que a veces solamente hasta que enfrentamos la adversidad logramos realizarlo de la manera correcta, y es tener un enfoque correcto de lo eterno. Es decir, tener un enfoque correcto de lo eterno nos hace pensar a nosotros en lo siguiente. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, quisiera leerles aquí, 2 de Corintios 4, 17, dice el apóstol San Pablo: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Repito, está hablando el apóstol San Pablo. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que el sufrimiento presente. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Cuando nosotros enfrentamos el dolor en Cristo, la adversidad nos hace ver más claramente el enfoque en lo que es eterno, como Pablo lo menciona. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo eterno, podemos entender que Dios nos puede sanar de una enfermedad, pero igual nos vamos a morir de otra o de la misma, o de un accidente, o hasta dormidos. Simple y sencillamente, estamos aquí no para siempre, vamos a la eternidad. Y el sufrimiento en Cristo nos va a ayudar a nosotros a entender el enfoque de la eternidad. Otra cosa que es muy importante es que al mismo tiempo nos da la esperanza. Escuche, un resiliente, por ejemplo, solo se enfoca en lo temporal, pero el que enfrenta el sufrimiento en Cristo va más allá de lo temporal, va a lo temporal, a lo eterno, porque la promesa bíblica es superior a este mundo presente. Y Pablo dice, enfocados no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque eso es eterno. Y le voy a dar un ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 56, nos dice cuando estaban apedreando a Esteban. Dice que Esteban, con los ojos puestos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y vio a Jesús a la diestra del Padre. Escuche esto: el sufrimiento nos permite enfocarnos en lo eterno y ver la gloria de Dios aún en medio de las tribulaciones y las adversidades. Algo que es muy importante también es que enfrentar el sufrimiento en Cristo nos ayuda a nosotros a afirmar la fe, produciendo esperanza. Quiero que regresemos de nuevo al versículo de Romanos capítulo 2 y lo vuelvo a leer, y dice: también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza
de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Escuche, enfrentamos la adversidad por la fe en Cristo, produce esperanza. Y la esperanza produce en nosotros la capacidad de enfrentar el dolor con entereza, con fortaleza. Es ahí donde nuestra fe es relevante, en medio de la adversidad, porque la fe va a producir esperanza. Le doy un ejemplo. Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: no lloren como aquellos que no tienen esperanza. Alguien dijo: ¿se vale llorar? Sí, porque somos humanos, pero con esperanza. Cuando me toca asesorar, orar por alguien que ha perdido un ser querido, yo siempre le digo: llora lo que tengas que llorar, pero llóralo con esperanza. Es decir, lo que usted y yo podamos estar enfrentando no escapa a la esperanza que tenemos en Cristo, que Él va a estar con nosotros y en nosotros, que Él va a caminar con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él va a confortarnos, que Él va a fortalecernos, que Él va a ayudarnos, que en medio de la tribulación, escuche, nosotros podamos tener esperanza. Ahora, esto no quiere decir que somos llamados a entender todo el sufrimiento que pasamos. La Biblia no dice que usted y yo vamos a entender el sufrimiento en el momento, pero aunque no somos llamados a entenderlo todo, sí somos llamados a gozarnos en medio de la tribulación. Y gozarnos no es una gran sonrisa, no. Gozarnos es tener una actitud de contentamiento, sabiendo que Dios está en control. Y como dice Pablo a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Ahora, por último, algo que es muy importante, la fe, la razón por la cual el cristiano no es llamado a ser resiliente, el cristiano es llamado a ser más que vencedor. Escuche, un resiliente es un vencedor, pero uno que padece el sufrimiento en Cristo es llamado a ser más que vencedor. Es decir, la fe en Cristo, al enfrentar el sufrimiento, nos da, número uno, una perspectiva correcta de lo eterno. Número dos, nos ayuda a que nuestra fe se fortalezca teniendo grandes y maravillosas promesas que nos producen esperanza. Y tercero, el sufrimiento en Cristo o por la causa de Cristo produce multiplicación. Escuche, ahorita estamos ante esta situación en Afganistán, que estamos orando para que alcancen a salir los misioneros que están allá, ¿verdad? Esa es nuestra oración. Si uno de mis seres queridos estuviera allá, yo igual quería que salieran en el primer avión que se pudiera, pero vamos a hacer un lado nuestras emociones y vamos a ver más el texto bíblico. La Biblia nos enseña que entre más perseguían a los cristianos, mayor era el número de los discípulos. Cuando Pablo es apedreado en la ciudad de Listra, en el capítulo 14, versículos 19 al 22, nos dice que una vez que Pablo es arrestado, lo apedrean, lo arrastran, lo dejan fuera de la ciudad. Una vez que se reincorpora, cuando lo rodean los discípulos, dice la Escritura que Pablo se levanta, entra, predica, afirma la fe de los discípulos, enseñándoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Escuche, Pablo no salió huyendo de Listra. Pablo volvió a entrar a Listra para dar testimonio, y esto produjo que muchos discípulos se hicieron en aquella ciudad. Así es que nosotros no somos llamados a ser resilientes
en el sufrimiento, como lo es la gente en el mundo. Nosotros somos llamados a ser más que vencedores, porque el sufrimiento en Cristo nos aporta, nos enriquece, nos madura, nos perfecciona. Y quisiéramos ahorita tomar un tiempo para orar por las peticiones e invitarle a llamar. Nos llama Rosa Núñez, que Dios le supla económicamente. También nos llama Lili Moncayo por sanidad del COVID. Manuela Alcalá por sanidad. José Luis por protección divina. Jaime Aragón por sanidad de su cuerpo. Nos llama también Guadalupe Flores por salvación. Y Demetrio Flores por su matrimonio. Ángela Ríos por sanidad. También Marisela Ramírez por sanidad de sus ojos. Por Paola Manzano por sanidad. También nos llama Raimundo Archuleta por sanidad de los pulmones. Daniela por sanidad de restauración. Nos llama también Belia Martínez, sanidad. Tiene mucha debilidad en su vista. Nicole, sanidad y finanzas. María, salvación de sus nietos. Y nos llama también una persona aquí, Fernanda, por sanidad, dice, por su nieta. Y también Emelina, por liberación de alcohol de su hijo Rafael. Bueno, yo entiendo que junto a estas peticiones hay muchas que casi no alcanzan a entrar por muchas situaciones, pero creemos que el sufrimiento de todos estos en Cristo tiene un propósito, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Así es que en este momento vamos a unirnos y vamos a creer que en Cristo somos más que vencedores. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Señor, sin duda el sufrimiento es algo difícil de procesar, pero confiamos que todos los que están sufriendo por enfermedades, por todo tipo de situaciones, tú estás en control. Dale la fe, la fortaleza para enfrentarlo. Y también sometemos delante de ti todas estas peticiones por sanidades, porque se suplan necesidades. Señor, conforme a tu sabiduría, decimos como el leproso, si tú quieres, tú puedes hacerlo. Confiamos en tu misericordia, que tú harás lo mejor de lo mejor y que todas esas peticiones serán sometidas ante ti, creyendo que tú traerás paz a los corazones en el nombre de Jesús. Le agradecemos a usted por habernos seguido en esta edición de su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le invitamos a que siga en sintonía. Hasta la próxima. Dios le bendiga.